Queridos jóvenes, señoritas, sean todos cordialmente bienvenidos una vez más a este espacio en el cual compartimos todas estas enseñanzas de Cristo Jesús que nos ayudarán en la formación como cristianos. Para empezar, te invito a que, unidos en oración, invoquemos al Espíritu Santo para ser iluminados, llenados con su sabiduría y así sobre todo poner en práctica todo lo que Cristo Jesús nos da a conocer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, ¿cómo no agradecerte por esta oportunidad que nos has regalado? Sin importar la distancia, permites que nos unamos como iglesia, como hijos tuyos, para compartir estas enseñanzas tan valiosas para nuestra vida. Te suplicamos que envíes tu Santo Espíritu y así podamos ser iluminados, que así podamos ser a su vez protegidos de las acechanzas del maligno. Libéranos, Señor, te lo suplicamos. Libéranos del pecado, sobre todo de aquellas ataduras que no nos dejan ser felices. En tus manos encomendamos estos minutos, este compartir, y que todo, Señor, te suplicamos, sea en tu nombre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de esta nueva catequesis tiene como pilar fundamental el amor. Y por eso es la validez, la importancia del título que tiene. Creado para amar. Nosotros hemos sido creados netamente para compartir el amor que hemos recibido de nuestro Dios Todopoderoso. Por tal motivo, te invito a que, antes de comenzar, o mejor dicho, antes de entrar de lleno en el tema, recordemos lo que habíamos compartido la vez anterior. Alcanzar la meta del cielo. No olvidarnos de aquella meta que estamos llamados a alcanzar, el reino de los cielos tan maravilloso y tan esperado por todos nosotros. Si bien es cierto, a lo largo de nuestra vida nos encontramos con muchas dificultades, con muchas cosas. Desde nuestra realidad de hijos, porque yo también aún soy hijo, pertenezco a un hogar, al igual que ustedes, tenemos responsabilidades que cumplir, tenemos obligaciones. Y nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, pues lo podemos cumplir. Y así, finalmente, cuando termine nuestra vida, podremos alcanzar el reino de los cielos. Pues bien, vamos a partir, para quienes tienen el libro, en la página 84, a partir del siguiente hecho de vida. Hecho de vida que tiene como protagonista a uno de los grandes santos de la Iglesia. Y este hombre se llama Pedro Claver, San Pedro Claver, el cual nació en España el 26 de junio de 1580, quien, luego de graduarse a los 19 años, decidió hacerse sacerdote jesuita, y entonces, ante ese ideal, decidió empezar los estudios en el seminario. Pero en cierto momento de su vida, un hombre de gran importancia en su formación le recomendó que vaya y trabaje como misionero allá en América. Al llegar a América, lejos de su tierra, allá en un lugar muy desconocido, muy lejano para los españoles en aquella época, se topó con una realidad muy interesante. Resulta que allá en Cartagena, en la costa de Cartagena donde llegó, arribaban muchos barcos provenientes de África, que estaban llenos de esclavos, los cuales, al encontrarse en una situación tan deplorable, tan inhumana, él sintió en su corazón ese deseo, ese impulso de hacer algo al respecto, no quedarse de brazos cruzados. Y es por eso que a él llegaron a llamarlo el esclavo de los esclavos, porque él, aparte de compartir cualquier tipo de ayuda humanitaria, alimento, resguardo, agua, él les compartió el alimento espiritual, y gracias a dicha obra consiguió la conversión de más de 300,000 personas que vivían en la esclavitud. Conclusión: era un hombre que entendió al 100% lo que implica amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Espero que este hecho de vida nos mueva el corazón y nos ayude a entender lo que vamos a escuchar en este momento. Te invito a que tomes la Santa Biblia y te dirijas al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 36 al 40.
Aquí nosotros vamos a encontrar una enseñanza de gran importancia para nosotros que nos estamos formando, estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Te repito, Mateo 22, versículos del 36 al 40. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Antes de que cierres tu Biblia, te invito a que medites en uno de los versículos que hemos compartido. Específicamente, el versículo 37. Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué implica amar a Dios sobre todas las cosas? Amar a Dios sobre todas las cosas implica simplemente anteponer a Dios antes que mis intereses personales. Un ejemplo muy claro: cuando en tu hogar de pronto encuentras un momento de descanso, un momento libre, y tienes dos opciones: o el celular, o algún libro formativo, la Santa Biblia, o alguna otra actividad que te ayude a mejorar como ser humano, mucho más como hijo de Dios. ¿Qué es lo que escoges? Analiza y en tu corazón responde la pregunta. En esos momentos, cuando puedo dedicarle tiempo a Dios, ¿qué es lo que yo he optado por hacer? ¿Qué es lo que yo he escogido? Es una pregunta que nos invita a meditar en la realidad de mis decisiones, de mis actitudes y cómo yo demuestro ser un hijo de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas también implica que yo renuncie a mi comodidad, que yo renuncie a todas aquellas cosas que me mantienen lejos de Dios. Porque muchos de nosotros podemos decir que somos católicos, somos cristianos, pero lamentablemente solo de nombre, cuando la realidad es muy diferente, porque nosotros somos llamados a dar a conocer a Cristo Jesús a quien más necesita. Somos llamados a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por tanto, te invito a que para complementar esta enseñanza, nos dirijamos esta vez al Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículos del 12 al 15. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Palabra del Señor. Te invito a que nos quedemos con uno de estos versículos. El versículo 13. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. En este punto te quiero invitar a que hagamos un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo que nos permita descubrir cómo fue el sacrificio de Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Porque si bien es cierto, nosotros conocemos ya de sobra la historia, pero ponerse en los zapatos de Cristo Jesús es una cosa muy diferente. Te invito a que me escuches con mucha atención. Según los historiadores, la tortura de la flagelación, la crucifixión y todo lo que atravesó nuestro Señor Jesús durante su pasión dolorosa era de lo peor que te podías imaginar. Según los historiadores, en Roma, los látigos con los cuales se ejecutaba a los sentenciados a ese tormento de flagelación eran muy peculiares. Te voy a dar dos ejemplos de los tantos que hay. El primero de ellos era un objeto llamado escorpión que estaba ubicado en el extremo del látigo, que el cual no era uno solo, sino varios escorpiones, que eran unos objetos de acero a manera de unos punzones, que cuando topaban la piel del condenado, desgarraban parte del tejido. Ahora te invito a que imagines ese momento en el cual Cristo Jesús sufrió tal tormento.
El segundo objeto eran unas bolas de acero que destrozaban también los huesos de quienes eran condenados con cada golpe. Cristo Jesús atravesó esos tormentos, demostrándonos que es posible dar la vida por los amigos. Y finalmente la crucifixión era uno de los peores tormentos, ya que el condenado, al estar con los brazos extendidos, con el paso de los minutos, con el paso de las horas, los músculos encargados de la respiración se iban agotando. Y con el paso de las horas, los condenados sufrían una terrible asfixia y un cansancio inimaginable. En este punto, te quiero dar a conocer algo que de pronto tú no lo sepas. Cualquier ser humano, sin la ayuda de Dios, honestamente no podría soportar tales tormentos, por más fuerza de voluntad que tenga. Si Dios no está con él, eso es imposible. En el caso de Cristo Jesús, como estaba unido al Padre Celestial, le pidió fortaleza antes de comenzar con su pasión, porque él sabía que a lo que se enfrentaba iba a traer como consecuencia la salvación de toda una humanidad perdida por toda la eternidad. Nosotros entonces debemos valorar tal sacrificio que hizo nuestro Dios por todos y cada uno de nosotros. Finalmente, quiero compartir contigo una tercera cita bíblica. Te invito a que te dirijas al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 44. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan. Palabra del Señor. Rogad por nuestros enemigos, perdonar sin importar nada, es el llamado que nos hace Cristo Jesús en este momento. Todos, sin excepción, me incluyo yo también, hemos sido despreciados alguna vez por alguna persona o nos han hecho daño. Y llegar a perdonar como Dios lo exhorta, como Dios lo manda, es imposible si no nos apoyamos de la mano de Cristo Jesús. Sin Dios eso es imposible. Pero si ponemos de parte, si pedimos ayuda al Señor Dios Todopoderoso, te garantizo que eso es muy, pero muy posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tomamos la decisión de poner nuestra voluntad de lleno en perdonar a aquella persona que nos hizo daño, si lo ponemos en las manos de Dios, créeme que va a ser muy, pero muy satisfactorio para ti. Si no tomas la decisión, por el contrario, te amargarás el resto de tu vida. Porque cuando no perdonas a una persona, pensando erróneamente que le haces daño, el daño va hacia ti mismo. Porque tú mismo te haces daño si tomas la decisión de sembrar odio, rencor y guardarlo en tu corazón con el paso de los años. Por el contrario, Cristo Jesús nos exhorta a llegar a esa capacidad de perdonar a aquellos que nos ofenden, a todos aquellos que incluso nos desean la muerte, nos desean el mal. Debemos orar por ellos, porque también son personas a las cuales Dios ama entrañablemente y no quiere que se pierdan, sino que a su vez se arrepientan y vuelvan a su misericordia. Esas tres citas bíblicas que he compartido contigo tienen como conclusión o concordancia el amor en todo el sentido de la palabra. Amor que tiene que expresarse de diferentes maneras a lo largo de nuestra vida. Amor que no basta con demostrarlo solo cuando a mí no me afecta o cuando yo me siento bien, porque es lo que nos hace entender el mundo moderno y globalizado en el que vivimos ahora. Yo soy generoso, yo soy bueno con los demás siempre y cuando a mí no me falte nada, siempre y cuando yo estoy bien. Porque el momento que a mí me empieza a ir mal por hacer una obra buena, hasta ahí llegó. Es lo que da a conocer el mundo. Pero Cristo Jesús rompe esquemas y va mucho más allá. Y nos enseña que el amor verdadero implica dar la vida por los amigos y no solo eso, sino perdonar hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Perdonar mucho más a aquellas personas que nos han injuriado, que nos han ofendido. E incluso llegar a la capacidad de olvidar, pero en el buen sentido. Porque alguien me dirá, pero es imposible olvidar algo que pasó, obviamente, pero me refiero a algo mucho más profundo. Es decir, que ese recuerdo esté en mi vida, en mi mente, en mi corazón,
pero que ya no me duela. Eso entonces es señal de que yo he logrado perdonar. Cuando ese recuerdo amargo y doloroso está presente, pero ya no me duele en el corazón, porque yo sé que esa persona también merece ser perdonada y amada por Dios. Es por eso que en este punto te invito a que forjemos este nuevo compromiso, el compromiso de, aunque nos cueste, pedirle a Dios ayuda y poner de parte para llegar a perdonar a quienes me ofendieron, llegar a perdonar a quienes me hicieron daño. Tú tendrás que hacer un examen de conciencia y recordar y pensar en aquella persona, en aquel acontecimiento que tanta tristeza me causó en cierto momento de mi vida. Somos llamados a seguir los pasos, las huellas de Cristo Jesús, al igual como Él demostró que es posible. Amar hasta la muerte y perdonar sin importar nada. Bien, en este punto me gustaría que tú aceptes ese reto de Dios, de hacer ese viaje a lo desconocido, recordar aquellas experiencias dolorosas y pedirle a Dios la ayuda para poder perdonar, como un hijo de Dios lo debe hacer. Espero que este compromiso sea cumplido con total madurez. Piensa en aquella persona y pídele a Dios que te ayude. Bien, para finalizar nuestro encuentro, te invito a que analices las siguientes preguntas y las respondas en tu casa. Primero, ¿cómo puedo amar a Dios por encima de todo? Segunda pregunta, ¿cómo puedo amar al prójimo desde mi situación y realidad personal? Tercera, ¿cómo puedo demostrar amor a la creación de Dios, naturaleza, animales, etc.? 4. ¿Qué tipo de amor nos pide Jesús? 5. ¿De verdad he perdonado a quien me ofendió como lo haría Cristo Jesús? Te invito a que en tu hogar analices con mucha madurez estas preguntas. Y espero que esto te ayude en tu formación como cristiano o como cristiana. Es más, somos llamados a renunciar a aquello que está de moda en el mundo, poner como prioridad mi bienestar personal y el resto que no me interese. Eso no debe hacer un hijo de Dios. Un hijo de Dios, por el contrario, tiene que poner siempre de parte, tiene que entrar en esa dimensión de seguir los pasos de Cristo Jesús. Ánimo, camina tomado de la mano de Cristo Jesús y te garantizo que Él te ayudará para que puedas perdonar a aquella persona que tanto daño te hizo quizás en algún momento. Y no solo eso, que con esta y muchas otras enseñanzas llegues a convertirte en un cristiano ejemplar y descubras el objetivo de tu vida, cómo lo descubrió el personaje de nuestro hecho de vida. Para finalizar, te exhorto en el nombre de Jesús que unidos a esta oración le implores a Dios lo que más falta te hace para cumplir ese objetivo. El objetivo de ser un cristiano, una cristiana, igual a Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, en tus manos preciosas encomendamos nuestras vidas. Te suplicamos que nos protejas, nos libres de la muerte, nos libres de esta pandemia, pero sobre todo libéranos de la muerte espiritual, de la pandemia espiritual del pecado, y acompáñanos durante el resto de nuestra existencia. Danos pues, te suplicamos, tu santa bendición y acompáñanos en todo lo que hagamos, digamos, pensemos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo, jóvenes señoritas, y Dios les bendiga mucho. Amén.